Francisco, ¿cuántas quejas se han presentado durante los primeros 8 meses de este 2020 por parte de los usuarios del sistema de salud? Sí, Juan Diego, son más de 564.000 quejas que han presentado los usuarios porque no se les presta a tiempo los servicios de salud. ¿Han aumentado o disminuido? Han aumentado y durante la pandemia aumentaron cerca del 30%. ¿Esta crisis del COVID-19 agravó el sistema de salud? Agravó el acceso de los pacientes de otras enfermedades no COVID a sus tratamientos. Claro. Pacientes con cáncer, con VIH, no tuvieron acceso ni a citas médicas presenciales ni a entrega oportuna de tratamientos. El principal motivo de peticiones, quejas y reclamos que llegan a la Superintendencia de Salud, 462.546, es reclamando acceso a la salud. ¿Acaso esto no es ya un derecho fundamental? Sí, y es muy grave que de esas 462.000 quejas, la mayoría son reclamando servicios que están incluidos dentro del plan de beneficios en salud, antes llamado el plan obligatorio de salud. Vemos que, por ejemplo, la gente pide una consulta médica con un especialista. ¿Hasta cuánto tiempo puede durar buscando eso? 3 o 4 o 5 meses. También por que le entreguen un medicamento no pos. ¿Eso qué implica? Los medicamentos no POS son los que no están incluidos dentro del plan de beneficios en salud. Generalmente son los de alto costo y las personas se demoran meses buscando la autorización y buscando que le entreguen efectivamente el medicamento. Esto agrava el estado de salud de muchos pacientes. Por supuesto, como veíamos, por ejemplo, el caso del señor Germán, pasan meses y como él bien lo dijo, si hubiera tenido tratamiento a tiempo, tal vez no estaría utilizando una máquina de oxígeno para supervivir. Eso con los medicamentos no POS. ¿Y los que sí incluye el POS? Es lo más triste, Juan Diego, que pese a que los medicamentos están autorizados dentro del plan de beneficio, las EPS siguen negándolos y siguen demorando y dilatando la entrega. ¿Por qué buscar un diagnóstico para alguien que sufre de alguna enfermedad también se demora tanto? Sí, desafortunadamente las EPS operan a través de una red de prestadores de servicios que no generalmente son de ellos, sino son terceros a los que generalmente no les pagan a tiempo y esto hace que se demore la prestación de los servicios. Precisamente hablemos de eso. Las EPS con el mayor número de quejas. Aquí está el ranking. Medimás, Comeva, bueno, está la nueva EPS. ¿Por qué son las que más quejas reciben? Bueno, tenemos que decir que esto es dentro del régimen contributivo. Ajá. Y que estas EPS son las que tienen mayor número de afiliados. Medimás, Comeva y Nueva EPS en ese orden. Son las que más quejas reciben. Dentro del régimen subsidiado, la que más quejas recibe es Capital Salud. ¿Es verdad que la nueva EPS es la que más pacientes de alto costo tiene? Sí, es verdad. Y es la pública. Y es la pública, es la que tiene más acciones de parte del gobierno y en el futuro es la que va a tener más participación estatal. ¿Qué pasa con todas estas quejas? ¿Sí tienen realmente un efecto sancionatorio por incumplirle a los pacientes? Hay una preocupación latente en los usuarios y es que la Superintendencia Nacional de Salud, que debe hacer la vigilancia y el control, no cumple a cabalidad con sus funciones y se demora y no sanciona a las EPS. Pareciera para muchos usuarios que la Superintendencia defiende más a las EPS que a los mismos pacientes. No se lo creo. ¿De verdad? ¿En serio? Sí. O sea, la Super Salud, entonces, ¿qué hace? Es el sentir de los usuarios. Ponen una queja una vez, 2 veces, 3 veces y se dilatan el tiempo. La superintendencia en las redes sociales dice, vamos a comunicarnos nuevamente con la EPS para ver qué responden. Nuevamente. Mañana le tengo una historia de esas, justamente, de cantidad de usuarios del sistema que recurren a todo tipo de reclamos y quejas ante la Supersalud para buscar atención médica y sobrevivir a su enfermedad. Hablemos de estos datos. ¿Cuánto se necesita para poner al día el sistema de salud de nuestro país? El presupuesto del sistema de salud hoy más o menos es de 40 billones de pesos. 40, bueno, eso es mucha plata. Sí, y el déficit... Bueno, es mucha, es un decir también, ¿no? Ante tantos problemas, pero ¿cuánto se necesita para tapar el hueco? El déficit se estima que es cerca de 10 billones de pesos. 10 billones de pesos. Para eso se impulsó una ley de punto final de este gobierno. ¿En qué va eso? Sí, nació como una propuesta de ley de punto final que después se convirtió en acuerdo de punto final. Ya no es ley sino acuerdo. Sin embargo, no han pagado los recursos como lo prometieron. Las clínicas y los hospitales siguen esperando que llegue ese flujo de recursos para poder prestar los servicios. Claro. ¿Cuánto se roban los corruptos de la salud?
Bueno, recordemos que en Colombia hemos tenido cartel de la hemofilia, cartel de los pañales, cartel de la salud mental, y se ha cuantificado en miles de millones de pesos los desfalcos al sistema de salud. ¿Qué pasa con esos corruptos, ladrones de cuello blanco, políticos, que han estado en todos estos escándalos y saqueos al sistema de salud? Pues lo más triste, Juan Diego, y a los televidentes, es que hay impunidad. Esas personas no van a la cárcel, y si llegan a ir a la cárcel, tienen prisión domiciliaria y en un par de años ya están libres. Como el caso, por ejemplo, ¿de quién? Como el caso de un directivo de Café Salud, Claro. antes Saludcop, No quiere dar nombres usted. un directivo. Óigame, y frente a todo este dramático panorama de la salud, hay en este momento un proyecto de ley con mensaje de urgencia en el Congreso de la República por parte del Gobierno Nacional. ¿Qué pretende? Sí, y queremos llamar mucho la atención respecto del proyecto de ley. Ajá. Llamar la atención del Ministerio de Salud y del Congreso de la República, porque es un proyecto de ley que se ha venido vendiendo al público como acabar las EPS, y no es cierto. Es cambiarle el nombre a las EPS para convertirlas en aseguradoras de salud y convertir el dinero público de la bolsa de los recursos de la salud en dineros privados vía prima de aseguramiento. Ujú. Para rematar, vamos a estar hablando durante esta semana de todo esto, pero ¿el modelo de salud de nuestro país, a su juicio, es un negocio? Sí, desafortunadamente está enfocado en tratar la enfermedad y no en prevenir la enfermedad. Y es un negocio que integra a muchos actores que no se ocupan de atender a las personas, sino de atender la enfermedad vía recurso, vía ingreso, y está mercantilizado desafortunadamente. Aquí hay que recordar que la salud es un bien público y que debe ser administrado por el Estado y no por los privados. Claro. ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Por qué son tan costosos? ¿Qué pasa con el de sangre y la corrupción? ¿Por qué hay tantos hospitales que se han convertido en fortines políticos de ciertas castas regionales y de la política en muchas partes de nuestro país? De eso hablaremos el día de mañana. Francisco Castellanos, defensor de la Organización del Paciente. Muchas gracias por estar aquí con Noticias A ustedes, Caracol. gracias a Noticias Caracol, un saludo para la audiencia.